Así es. Pues Que eso suena lo mismo que dijeron en el 14, por cierto. sí, o sea, a ver, es un discurso muy... La corrupción es un tema totalmente independiente de la política. Exacto. Es un tema de las personas, no es un tema de color político, no es un tema de que si es de izquierda o derecha, de que si viene de arriba o de abajo, con corona o sin corona, etcétera. O sea, la corrupción es un tema de las personas. Ujú. Está más correlacionado a los valores y a un poco a esta persona, su formación y todos sus temas más personales. Y también creo que es un reflejo de nosotros como somos como sociedad. Hay países europeos donde es impensable actos de corrupción de ese tipo, Dinamarca, por ejemplo. O sea, hay donde hay, ¿cómo se llama? Un trompo del metro donde vas y no puedes pagar ese día. Eso lo pones aquí y todo el mundo pasa por ahí. Hay un tema cultural en estos temas, entonces decir que un gobierno es más o menos corrupto que el otro, pues yo creo que no viene al caso. Lo que sí a veces uno puede intuir es que hay eh, alguna especie de plan detrás de todo esto, ¿verdad? Porque las cosas cuando están muy bien armadas, muy bien estructuradas, obedecen a una lógica, obedecen a una lógica y a un trazado, ¿verdad? Y eso es un poco lo que la fiscalía pues anda detrás. Si hay un cuadro de crimen organizado realmente, ¿ah? Porque hay toda una intencionalidad, todo un plan y toda una estructura para cometer el delito, o el supuesto delito. De Eh, hecho, Iván, permíteme un segundo y te interrumpo. Tanto Gloria Navas como ayer Álvaro Ramos coinciden en que sí calza y puede encajarse como crimen organizado. Va más allá de doña Gloria diciendo de que producto de todo esto y de los dimes y diretes del presidente de que va a renunciar o no, dijeron de una vez en la Asamblea no vamos a aceptar la renuncia del señor. Y Álvaro Ramos no solo cataloga como crimen organizado, sino que esboza lo que él considera puede ser hasta un delito de lesa humanidad por estar en juego la salud de los costarricenses, que está inscrita en la Constitución como algo de alta valía para el país. sí, ahí el tema de la renuncia del presidente me parece más un rumor, una ocurrencia y que él la está aprovechando ahorita para desviar la atención y lo ha hecho muy exitosamente. Si yo fuera diputado no perdería ni un minuto de mi tiempo en ese tema. No veo al presidente Chávez abandonando la presidencia y dejando al garete el gobierno porque el gobierno es él. Que el gobierno es él y él no está y ya no tiene el reflector y ya no sale en sus conferencias de prensa y ya no está en la libertad de decir todas las cosas que dice porque ya el presidente y no tiene inmunidad se llenaría de demandas todos los días, ¿verdad? Con un montón de barbaridades de ataques que tira a diario. Y tampoco lo veo abandonando el orgasmo en el que está en el asunto del poder, dejando de ser el presidente y ejercer como lo ejerce él, ¿verdad? De una forma bastante ególatra y bastante personalista. Y para cerrar con broche de oro, lo que haría es darle un golpe de muerte a quien sea el candidato del partido del presidente, porque al no estar el presidente, al no estar el showman, la figura principal, el que jala realmente la preferencia, se acabó el gobierno y se acaba el activo. Entonces, muy difícil, ¿verdad? Aparte de eso, sin ser peyorativo, el que quedaría a mando es Brunner. No sé, este, eso qué tan conveniente sea por las características y la personalidad de Brunner, que es la antítesis de la del presidente, ¿verdad? Todavía si fuera Mari Munine, pues ahí se la puede jugar, pero pues, el amigo Brunner es un tipo bastante comedido, bastante de eso lo que llamamos back office, ¿verdad? Detrás no es un frontman, entonces la diferencia sería demasiado radical y lo que podrían es exponerse a una pérdida de preferencia y de puntos de popularidad, lo cual es contraproducente para la campaña política y para sus aspiraciones de una bancada fuerte, porque, y vos que estás metido en esto, sabes que por la forma y el sistema en cómo se eligen los diputados, el tema territorial es muy importante, muy importante. Yo creo que el mejor ejemplo del tema territorial, lo fuerte que es la elección pasada de Nueva República, Fabricio sacó X cantidad de votos y en diputados sacó el 60% de sus votos. ¿Por qué? Porque Nueva República es un partido muy nuevo a nivel de estructura territorial, pues es bastante, está madurando, está en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Ves el caso contrario, el Frente Amplio. El Frente Amplio saca más votos en diputados en presidencial y con casi la mitad de votos en presidencial prácticamente logra la misma cantidad de diputados que en la República, uno con Así 7, es. con 6.
Ahí es donde es la importancia territorial. Y posiblemente Chávez quiera apostar al fenómeno del voto por demanda. ¿Qué es el voto por demanda? Por ejemplo, el PLP, el IFEINSAC, que es un partido joven, un partido nuevo, creo que con menos territorial que Nueva República, pero a pesar de eso logra 6 diputados, casi los mismos que Nueva República, y de nuevo con menos votos que en la presidencial. Pero ahí se da el efecto que el no tener territorial lo subvenciono con el efecto demanda, y el efecto demanda es de acuerdo a la preferencia que haya el candidato. ¿Qué quiero decir con esto? Que el oficialismo no tiene partido, no tiene estructura, no tiene organización, va a ser difícil que la construya de una forma sólida en un año, porque dentro de un año empieza la campaña, octubre de 2025, entonces está totalmente codependiente del efecto demanda. O sea, qué capacidad de jale, más allá del territorio, organización, transporte, etcétera, tenga el candidato que pongan. Entonces, haciendo ese paréntesis, eso del rumor de que el presidente renuncia para ser diputado me parece no tiene sentido bajo esa lógica. Pero como en ese gobierno no existe la lógica, bueno, nunca sabemos. Pero lo veo muy, 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 muy difícil. Bueno, sí, don Álvaro Ramos le mete ese componente de crímenes de lesa humanidad, pero a ver, aquí lo que está en investigación, y aquí sí quiero ser enfático porque algunos fans del gobierno han tratado de llevar la discusión al tema de la estructura de costos, que la caja no tiene una contabilidad de costos, y entonces es imposible hablar de sobreprecio porque no se saben los costos. Y eso no es cierto. Aquí no estamos hablando sobre costos, ni de costos más ni costos menos. Estamos hablando que el servicio de esas mismas cooperativas costaba X en este contrato actual, y en este contrato nuevo pretenden que cueste X más el 60% de crecimiento, o no sé cuánto al final es el incremento. Entonces, no tiene lógica que si me has venido dando un servicio a X precio, me lo incrementes de esa manera, sin que existan realmente inversiones de capital fuertes. Bueno, están construyendo más EBAIS, están construyendo más clínicas. De este grupo de cooperativas, lo cual no es así. Entonces, no hay una racionalidad en el tema de ese incremento de precio, y entonces de la denuncia de la auditoría interna de la institución es que a pesar de que muchas instancias internas, hasta la misma Contraloría, etcétera, ponen la alarma de que no hay una racionalidad en ese precio, aún así se aprueba. Entonces, de ahí es donde se origina el tema y lo complementa la demanda del SINAES, también muy bien estructurada, y apunta a lo mismo. Aquí no estamos hablando de costos. Y vea, no hay que ser muy ducho en los números para saber que el servicio tercerizado va a ser menos costoso que si el servicio lo diera la caja. Esto yo lo conozco perfectamente. En su momento fui asesor de UNIBE, y en ese tiempo me acuerdo que UNIBE tenía los EBAIS que eran de la Universidad de Costa Rica, y que la Universidad de Costa Rica tuvo que dejar de dar el servicio porque ya no le era rentable. Porque ¿cómo funciona esto? La caja le paga un fee a quien administra los EBAIS o quien da el servicio, y de ese fee, ahora sí, yo como operador tengo que tener una estructura de costo muy eficiente para poder tener un margen y no perder dinero. En el caso de la Universidad de Costa Rica, por el sistema de remuneración pública, que en aquel tiempo no había la ley de empleo público, el crecimiento en remuneración es exponencial, y va a llegar un momento en que el fee de la caja no hay un match en los países. Inclusive UNIBE cuando lo tomó, que es la zona San Pedro, Montes de Oca, Tres Ríos y Curriabat, había conciencia de que no había mucha rentabilidad, pero al tener una universidad de ciencias médicas tiene un valor agregado, porque tenés un lugar para prácticas, te da chance de crear algunas carreras a nivel de técnico, técnico en archivo médico, técnico en otro, etcétera, etcétera. Entonces, ese valor agregado le permite tarifas en la universidad que le permite maximizar sus ingresos. Entonces, tenía cierto sentido, pero el operador pone un precio de acuerdo a su estructura costo, y la caja pues le paga ese precio. No hay costos de la caja, el costo de la caja es ese precio que paga. Entonces, la pregunta es por qué ese precio se incrementa tan exageradamente, o sea, y por qué lo aprueban, siendo que bueno, ese pleito tiene como 2 años de ese cartel. Entonces ahí está el meollo del asunto, y ahí es donde está enfocada la investigación, porque lo que se presume es que ese precio es inflado por un tema de lobby, por un tema de tráfico de influencias, y por otras consideraciones donde tienen que ver reuniones de directivos con jerarcas de esas cooperativas, y otras situaciones bastante particulares como es no aplicar el reglamento de contratación de terceros, que lo eliminaron, y ahora se manejan por comisiones.
la aprobación por medio de un informe hecho por una sola persona y no por la comisión, y así un sinfín de anomalías o de cosas pues, que generan excesiva sospecha. Entonces, creo que el caso tiene un buen fundamento. Y tanto es así que un juez aprueba los allanamientos, la gente tiene que saber que para allanar un juez tiene que aprobármelo y para aprobármelo la evidencia que yo presente tiene que ser lo suficientemente fuerte. Y creo que Jonathan lo que termina de consolidar de que aquí hay un caso es la borrada masiva de los emails. O sea, nadie hace toda esa vuelta, que hasta lograron desde el Max Y no, Peralta. y no fueron ni 4 ni 5, fueron 308. Uh-huh. Que alguien se metió en una cuenta y los borró. Para que alguien se tome la molestia de organizar toda esa matráfula, ¿verdad? De coger el password y el usuario de otro fulano que andaba de vacaciones, meterse en el Max de Cartago, borrar los 300 emails, borrar de la nube algunos archivos, inclusive. De ahí, 1 más 1 son 2. Nadie se va a tomar esa molestia si no hay información sensible en lo que estás eliminando. Entonces yo creo que eso lo que hace simplemente es confirmar dos cosas: que los allanamientos y detener a las personas es correcto, de acuerdo al nivel de sospecha o de evidencia que haya contra la misma, porque si lo hice estando detenido, imagínate estando libre, con libre tránsito, ¿verdad? Eh, entonces viene a confirmar de que realmente el procedimiento es el correcto. Tal vez puede ser chocante, pero es la forma de hacerlo. Es como cuando van a detener a alguien y no ven las imágenes de televisión que llegan con mazos, cadenas, despedazan puertas, destruyen portones, pero así opera la policía. Y la policía aquí es naif. Es tranquila, sí. Tranquila, la policía gringa, esta gente esposados y tirado al suelo de una forma muy agresiva, igual las chilenas son muy represivos, ¿verdad? La de aquí es muy naif, o sea, realmente a veces la gente exagera un poco en cuanto a que qué barbaridad, porque lo hicieron de esa manera, bueno, es el procedimiento. Es el mismo caso de la famosa Perrera. Doña Marta Esquivel, desde el momento en que se entrega en Pérez Celedón, su estatus cambia, ya se convierte en una imputada y pasa a situación de cárcel. No es que la fueron a detener a su casa. Si la detienen en su casa, sí la trasladarían en un carrito sedán de un agente del OIJ a Goicochea. Yo creo que doña Marta tuvo que haber agarrado su carro y en lugar de Pérez Celedón, haberse venido a San José, se entrega a Goicochea y pues de ahí la bajan a las celdas que están ahí abajo, donde ahí va cualquiera. Yo estuve una vez ahí por un tema de ¿cómo se llama? De que, para que la gente sepa, si usted choca con tragos y sale positivo en alcoholemia, va detenido, lo llevan ahí, y ahí se queda. Y si no hay juicio de flagrancia rápido, sigue ahí. Ahí es donde los abogados actúan y entonces hacen un juicio de flagrancia, que los tribunales de flagrancia están 24/7, casi, y entonces ahí le determinan medidas cautelares. En el caso de alguien que toque, si no mataba a nadie ni hay lesiones a terceros, es una firma, y en el caso mío, sí, en aquel tiempo me acuerdo, yo como no vivía aquí, entonces sí me retuvieron el pasaporte. Claro. ¿Verdad? Porque si hay posibilidades, si el juez dentro del análisis, ya sea por economía, ¿verdad? Poder adquisitivo o situación particular, intuye que usted puede salir del país en cualquier momento, le retienen el pasaporte, que creo que son unas medidas cautelares contra esta gente. Y entonces usted tiene que cumplir esa medida cautelar hasta que le hagan el juicio y lo condenen. Para que la gente sepa, es tan exagerada la ley que alguien, usted choca con tragos, usted con 3 copas de vino, ya está encima, ya con eso, y depende de su metabolismo, está encima de lo que se considera en estado de ebriedad. Y ya le Exacto. aplican la ley. Y entonces, y usted queda condenado y queda manchado. Eso se borra después, y ya una segunda vez no tanto. Ya una segunda vez sí ya te queda la condena. Y esa condena lo que hacen es cambiártela por un servicio comunal de tantas horas y no sé cuántos años eran de que no puedes volver a repetir una situación de ese tipo. En el caso de doña Marta, ella fue magistrada, ella sabía el procedimiento. Sí, pero de nuevo puede haber una consideración. Ser magistrado no significa que sepas el procedimiento policial, digamos así, ¿verdad? Judicial, o no lo tengas presente. Como sos ministro, o en este caso presidente de la caja, tal vez crees que no aplica. Un montón de consideraciones, ¿verdad?
Yo creo que privó este discurso oficialista de lo políticamente correcto, somos diferentes, no somos como los partidos de antes, entonces la acción de entregarse es para demostrar el que no la debe no la teme, e irse en esa línea. Pero lo que se le olvidó es que no le debe no la teme, hacerlo así, activó un protocolo que aplica para ella y cualquier cristiano de este país, y es un protocolo internacional. Y me gustó mucho Randall Zúñiga la respuesta que le dio a una entrevista un día estos en un medio que le decían que hay gente que está diciendo que se cambie el protocolo. Y él decía, bueno, yo no tengo ningún problema porque el OIJ es un ejecutor. Si quieren cambiar el protocolo, perfecto. Pero me parecería muy raro que en toda Latinoamérica el protocolo sea ese y aquí sea una excepción solo para darle una excepción a ciertas figuras o a lo que es delito de cuello blanco. Sería muy extraño, le decía. Eso es una. Y segundo, parece raro que un gobierno que pide mano fuerte y que se anda quejando de que es la Asamblea Legislativa, que no le aprueba la y que luego no hace su trabajo y el Poder Judicial no hace su trabajo, etcétera, etcétera. Ahora se aplica el protocolo, hay mano dura y entonces ahora Uso no. de poder. Exactamente, ahora hay abuso de poder, lo cual yo no veo que haya abuso de poder, simplemente es cumplir los procedimientos. El problema, mi querido amigo, es que cuando usted es fan del oficialismo y está convencido de que el discurso del presidente es cierto, de que en realidad hay un show, de que hay abuso de poder, de que es vendetta política, si usted como persona está convencido de eso, aquí no hay conversación que valga. Usted se queda con lo que están diciendo, que hay abuso de poder, que la fiscalía está manejada por el Partido de Liberación Nacional. Yo le decía a don Rodrigo, usted está aquí recuperándose en su casa y ahí juran que usted con un joystick maneja al fiscal general, ¿verdad? Recuerda que la política es de ficciones, es de Sí. ficciones y la ficción termina imponiéndose a la realidad. Entonces, alguien que esté casado con el discurso oficialista, pues va a tender a esa ficción y va a ser difícil tener una conversación o un intercambio de ideas en ese sentido. Aquí lo que va a venir a poner las cosas en blanco y negro es primero cuando dicten las cautelares, que me parece sumamente extraño que estén demorando tanto para determinar la cautelar. Y ahí yo empiezo a pensar si el juez no estará amedrentado o no estará el mismo auto censurándose por la Y, agresividad con que el oficialismo ha atacado. no, y también, Iván, otro detalle de esto de las cautelares es que a lo que se ha dicho de apartarse de sus puestos en la junta directiva, pues queda la junta y por ende la caja sin acciones contundentes o por lo menos prácticas en la política pública. Sí, porque queda descabezada, queda sin junta Exacto. directiva y sin presidente. Pero bueno, la junta directiva prácticamente, UCAEP tendría que moverse muy rápido y pues el gobierno también. Y ya ahí lo repones realmente donde va a estar el clavo en la presidencia, porque no veo quién del gobierno se quiera comer ese chicharrón o pueda comerse lo más que quiera. Eh, no sé, yo creería que las medidas cautelares van a ser cuatro. Firma, Ujú. no salir del país, Impedimento de salida, sí. no puede acercarse a la institución ni a los investigados y eso da origen a que quede inhabilitado el cargo por un tiempo X. ¿Para qué? Para evitar que pueda haber posible obstrucción a la investigación. Y después de esa borrada de emails, con mucho más razón, el tema de la inhabilitarlos tiene sentido, ¿verdad? Eh, lo curioso es que se hayan tardado tanto en dictar la medida cautelar. Eh, yo estoy un poco, no preocupado, pero inquieto con ese tema. Recordad que en Costa Rica las cosas últimamente funcionan por el juicio público. Yo siempre pongo el ejemplo, dos ejemplos, el de Juan Carlos Bolaños y el de Mélida Solís y Carlos Herb. Fueron dos casos en los cuales la cárcel como medida cautelar no era para tanto. Especialmente el de Juan Carlos, que lo tuvieron 2 años en ese patín, ¿verdad? O Ujú. sea, tiene que entender que mediante usted no esté condenado, no puede ser encarcelado, pero que la cárcel como medida cautelar es una medida de acuerdo a la dimensión, peligrosidad Del y delito. las características del caso. No va para tanto, usar la plata de un crédito para otra cosa, de medio país estaría en la cárcel. Pero había todo un tema político alrededor y el juicio público demandaba sangre, tanto en este como en el de Carlos Cerdas y Mélida con Cochinilla, y entonces no hubiera, en el caso del cementazo, no sé cuál juez se hubiera atrevido a no tenerlo metido a Juan Carlos Bolaños y a otros tulanos en cárcel como medida cautelar, porque hubiera sido linchado mediáticamente. Entonces a veces funciona mucho así.
esta demora en la medida cautelar empieza quieto si el juez no estará viéndose influenciado o él mismo autocensurándose por la agresividad con que se ha dado el ataque por parte del oficialismo, que no tuvo ningún reparo ni ningún problema en irse encima al fiscal general. De hecho, lo que le sacan ayer al fiscal general, que me parece una tontería, demuestra de que el nivel de agresividad llega a sus extremos. O sea, No, esto es, y también llamar idiotas a los diputados por, pero por eso ya, ¿cómo se llama? Ya, con los diputados ya es una cosa como parte del paisaje que tiene el hombre. no, Pero, totalmente de acuerdo, pero también el punto que te quería poner sobre la mesa es que tanto a la Fiscalía como al mismo Rodrigo Arias como a los diputados en pleno, el enfrentarlos y confrontarlos, dirían en el pueblo, el frentearlo de la forma en que lo está haciendo, pues reduce o quiere o busca bajar el volumen y volver a tener el control de una escena en la cual están contra la pared. sí, pero también es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje al fiscal de que hay guerra y es un mensaje a los de afuera, ¿verdad? Y ahí, ahí es donde yo empiezo a pensar en el juez que tiene que tomar esta decisión de las medidas cautelares. O sea, si al fiscal le hacen ese operativo, imagínese a otro que no le pueden hacer. O sea, así funciona la lógica oficialista, ¿verdad? Este tipo de presión y de contraataque, porque sabe que el disparo fue duro, eso es un disparo al corazón del ADN chavista, porque toca un punto en el cual, si esto escala y realmente hay medidas cautelares, la prueba es contundente y empieza a salir y a ver, quedar en blanco y negro que sí hubo un acto de corrupción, el discurso oficialista se cae. Creo que el presidente está jugando a la ruleta rusa porque todo este discurso de show, de montaje, de un fiscal entregado a los poderes fácticos, etcétera, si la prueba es contundente, si queda demostrado que hay caso y que es un acto de corrupción, de prácticamente ese discurso de defensa se cae y ahí sí queda en un vacío bastante complicado. Pero bueno, está jugándosela al todo por el todo, que llamo yo. Iván, este es el caso de presunta corrupción más grande de este gobierno. Sí, este podría llegar a ser la trocha de Laura, el cementazo Luis Guillermo, la UPAT de Carlos Alvarado. Podría ser este el caso simbólico y que genere un efecto dominó. Definitivamente lo es. Todo indica que sí, a pesar de que el discurso oficialista es el primer gobierno. O sea, si usted analiza la reacción de los gobiernos en esos tres casos, fue una reacción de contraataque, ¿verdad? Este sí tiene una reacción de contraataque y trata de instalar la imagen de que es un gobierno que está haciendo, casi que es un golpe de Estado. ¿Ah? Y entonces le da vuelta la tortilla, entonces ahí sí amenaza la institucionalidad, abuso de poder, etcétera, etcétera. Cuando realmente ha sido al revés, todos los abusos de poder y de respeto a la institucionalidad han venido del lado oficialista, en este afán de destruir a las élites y poderes fácticos que han funcionado hasta el día de hoy. La gente tiene que entender que estamos en presencia de una lucha de élites, una que ha estado, él la quiere desplazar para que entre un nuevo club de amigos. Esto no es un tema de que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, ese es el discurso y donde con un populismo bastante intenso logra hacer un reclutamiento de una masa crítica interesante, puede llegar a 15 puntos del mercado, o sea, 15% de votación podría hoy tener Chávez fácilmente con ese público duro, que realmente es sectario, es como una secta, ¿verdad? Porque ahí no hay que confundir entre el 100% que les gusta el personaje, consideran que los tiene bien puestos, etcétera, etcétera, a quienes realmente ya están matrimoniados con él, ¿verdad? Y con el proyecto, que el proyecto es simplemente la continuidad en el poder, porque un proceso de desplazamiento de élites y de construcción de otro modelo no se logra a la noche a la mañana ni en 4 años. Requerís por lo No, menos es mucho. tres periodos, por lo menos 3 periodos. Entonces, está claro que hacia ahí es donde apunta el gobierno, por lo tanto, va a ponerse a la defensiva, pero no defendiendo, sino contraatacando en cualquier hecho, persona o situación que atente y trate de desvirtuar
ese discurso que es muy, muy simplista, o sea, el país está mal y el país está casi que destruido porque una élite lo ha ordeñado durante no sé cuántos años y no les ha permitido a ustedes, el pueblo, disfrutar y tener lo que merecen. Es un poco el discurso y que entonces yo vengo a arreglar esto. Iván, dos puntos sobre eso que estás diciendo. Uno, alguien, aparte del OIJ y la Fiscalía, está tomando la batuta para hacer notar este gran lunar en la gestión de este gobierno, que estás poniéndolo a la altura de los más grandes de los últimos tres gobiernos, cada uno en su momento. Y número dos, el va, podría, según la línea de intención de apoyo que has visto en los últimos 2 años, ¿podría este caso impactar negativamente la imagen del gobierno y del presidente como tal? A ver, de que le va a generar una merma, le va a generar una merma, porque eh, definitivamente hay un caso, y de nuevo, es un caso que viene a ensuciar y viene a poner en tela de duda el discurso oficialista, porque al final, si el caso es real y estamos hablando de esas dimensiones, al final, hablando de un buen cristiano, es un gobierno tan chueco y chancero y mañoso como los que tanto critican. Entonces se cae el discurso. Posiblemente los sectarios no cambie nada. En un sectario usted le puede presentar un video de la persona en el acto y va a decir que es un montaje. Entonces en los sectarios se va a mantener. De nuevo, aquí hay un público muy grande, un volumen muy grande de gente que le gusta la forma del presidente, porque en sí la forma del presidente es una forma muy tica, ¿verdad? Directo, este, no voy a decir chabacano, pero con un lenguaje popular que conecta. Este, digamos que hay que reconocerle que es un tipo que juega al juego y eso gusta. No anda con la cartera en la mano, no es de lo políticamente correcto. Yo te voy a decir algo, o sea, realmente la figura presidencial en sí a mí no me disgusta. Que yo no estoy en el grupo de que dice que es un pachuco, un chabacano, que la investidura presidencial y eso, porque yo creo que parte del problema ha sido lo excesiva políticamente correcto que se quieren manejar las cosas y que entonces a veces cae en una hipocresía y en una mojigatería, que es lo que la gente le cobra a los políticos porque al final no, por estar en ese tema formal no son creíbles. El problema no es la figura presidencial, no es un tema formal, el problema es en su cabeza a dónde quiere llevar el país. Ahí es donde yo no lo comparto, porque prácticamente es una visión, bien mismo lo dijo en un discurso, de destruir para construir, y citó a Ujú. Schumpeter. Ahí es donde uno dice, no, o sea, me cae bien, hasta podría tomar unos tragos con él, esto es bien pintoresco, debe ser no, y lo es, divertido, no voy ahí. Entonces, aquí hay un montón de gente que le gusta esa figura presidencial, se identifica, le parece que como dicen en mi cantina, los tiene bien puestos. Yo le preguntaba al fulano, bueno, ¿y qué? Y ya no, es que es el primero que los tiene bien puestos. Y yo, bueno, está bien, pero ¿y? Entonces ya hay como que empieza la gente a cuestionarse qué está haciendo. Pero de entrada esa es la justificación, aunque eso no tiene ni una caja de leche más para el refrigerador. Entonces ese grupo, que no es sectario, es el grupo susceptible a las malas o buenas noticias. Una marca, sea una persona, teléfono, lo que quieras, se construye o con good news o se destruye con bad news. Entonces, si todos son malas noticias, empieza un deterioro. Si todos son buenas noticias, se fortalece. Entonces, ese grupo, pongámosle que el CIEP es el número más razonable que existe en el mercado ahorita, si tiene 55% de aprobación, póngale que ese 55%, 30, 35 puntos o más, están en esa masa crítica. De gente que le gusta, le simpatiza el estilo, más fuerte, pero no estoy casado. Y ese grupo se va a alejar en la medida que existan bad news. Y bad news que vengan a demostrar que el relato no es real. Y entonces que es tan político como los que tanto critican. Los sectarios, Por eso, 15, 20 puntos no van a cambiar. Esos están casados totalmente. pero casados con la figura del presidente, y eso podría pasar el sombrero al siguiente candidato. Iván, aprovechando Es el muy momento complicado por dos cosas. Eso no es tan sencillo, Ujú. ¿verdad? La popularidad no es endosable. Yo creo que el mejor ejemplo es Hillary Clinton. Hillary Clinton estaba en competencia con Trump en el clímax de popularidad
y de sinergia de Obama con la gente. ¿Ah? Y no Y no copió. hubo, no hubo salvasigue. Me acuerdo otro caso, el de Michelle Bachelet, cuando pierde con, la concertación pierde con Piñera en el 2009 y se acaban 20 años de gobierno, el candidato era Eduardo Frei. Nunca logró capitalizar. Bachelet salió con 85% de aprobación. Curiosamente, el que capitalizaba fue Marco Enríquez, que era el candidato con el que trabajaba, que era un joven de 36 años, y entonces era como el hijo de la mamá, Bachelet, y ese fue el que capitalizó. Hay casos que es al revés, sí es transferible. Yo te puedo decir Lula con Dilma. La popularidad de Dilma sí se transfiere a Dilma. Pero eso depende mucho de los personajes y de las circunstancias. Por ejemplo, la popularidad de Luis Guillermo, que a Luis Guillermo se lo bajaron con el cementazo, pero venía como avión, no se transfería a Carlos. Porque cuando un candidato no es tan, ni siquiera decir la palabra débil, no es tan fuerte como el presidente, no absorbe, más bien genera un efecto comparativo odioso y que puede ser contraproducente. Eso me lleva al segundo punto. Por las características del presidente, que es de un ego grande y nadie puede brillar más que él, difícilmente tolere un candidato que empiece a brillar más que él. Si no, pregúntenle a Amador. Entonces, si la condición es que sea servil a él y ese brillo no sea tan fuerte, entonces no va a ser muy fácil transferirle la energía porque el brillo del presidente recae precisamente en su agresividad y en su fuerza a la hora de golpear la mesa y en esa actitud de reto al establishment. Ahí es donde está la fuerza de él. Pero si el que va a ser candidato no tiene esas características, porque si las tiene, empieza a brillar más que él, o sea, él mismo lo capta. Para hablarlo en síntesis, Chávez prefiere a alguien que él pueda manejar desde Monterán y seguir gobernando tranquilamente desde su casa, a alguien que pueda tomar luz propia y se le pueda salir del canasto. Es que ese es el punto. No creo que él pueda tolerar a alguien que no le haga caso en una decisión. Exactamente, ese es un punto. Y el segundo es que el chavismo hoy vos lo ves, el 100% de la gente que dice que es el partido del presidente, no, a la hora de someterlo a un escenario de votación simulada, queda totalmente disperso. No hay una figura que esté capitalizando esa fuerza del chavismo. Ni siquiera Laura Fernández, que es bastante nueva, no es conocida y está empezando apenas. Alguien me decía por ahí, eso lo que implica es que quede disperso porque usted tiene una oferta de partidos pro Chávez, ya sea que sea cierto o la gente así lo imagina. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a la gente que si el partido Natalia es del presidente, le van a decir que sí. ¿Por qué? Porque ella fue la ministra de presidencia durante 2 años. Entonces, hay una asociación. Vos mismo viviste ese fenómeno cuando se separaron ustedes de Restauración y tomó a Nueva República 4 años, por lo menos, limpiarse los colores azul y amarillo de esa bandera. Todavía en esta última elección había gente que creía que Fabricio seguía en Restauración. Entonces, construir una marca en política, llámese un partido, no es así como la noche a la mañana. Por eso, Y hoy, ocupa plata. exactamente, por eso hoy por hoy, el partido del presidente es el de la bandera azul y verde, Progreso Socialdemócrata. No sé qué candidato van a poner ahí. Si yo fuera Amador, estaría negociando intensamente con Luis María Alpizar para ser yo el candidato, porque imagínense un partido donde va el partido que llevó a la presidencia a Chávez con su exministro Estrella. Eso es una bomba atómica Sí, sí, hacia el otro lado. Hay un desgaste muy de jodido. acuerdo. Costa Rica Manda va a salir con un candidato. Costa Rica Manda fue comprada a la franquicia por otro grupo, al grupo chavista de Choreco y compañía, esos ya lo sacaron, y el otro grupo tiene el partido y le van a mantener el nombre y van a mandar un candidato. Y ese que Costa Rica Manda ya tiene tufo a chavismo. Y más en el que salga el presidente, que posiblemente sea pueblo soberano. Y alguien me decía ahí, bueno, pero eso se acaba en octubre de otro año, cuando ya la campaña prácticamente sea un copy-paste de la anterior y Pilar sale en las fotos, porque Pilar sí puede, aunque sea diputada, con el que vaya a ser candidato. Y bueno, pero eso va a ser dentro de un año, y dentro de un año eh, habría que ver las evaluaciones a este gobierno cómo andan, porque a veces esa foto abre puertas y a veces la cierra. Claro. Entonces es muy temprano. Yo estaría más concentrado, no en... Y ahí son las trampas. La gente cree que la popularidad y las cosas son lineales y no, son volátiles. Entonces yo preferiría, si fuera oficialista,
en estar metido de cabeza en la construcción del partido o la definición de cuál va a ser el partido y acelerar lo más que pueda el tema territorial, el tema organizacional, para estar... Iván, pero ¿y quién está enfrente a todo esto que está pasando? A la caja en lo político, me refiero. ¿Quién está enfrente a lo de la caja en lo político? A esto que estás hablando en lo político, porque de la última vez que conversamos, creo que sigue estando vacante ese espacio. Sigue estando vacante por un tema de dispersión y por un tema de desenfoque. Por ejemplo, este rumor de que el presidente va a renunciar. Chávez tira la carnada y pican. Y entonces ahora la discusión es si en la asamblea le aprueban o no aprueban, le impiden o no le impiden, cuando eso no debería ser, ni estarse discutiendo, se han metido de cabeza, en este caso gobernador. Entonces hay un tema de desenfoque y hay un tema de dispersión, porque vemos que la oposición anda totalmente dispersa y muchos con agendas personales. Así que por ahí el trabajo va a recaer en los medios, en los líderes, en algunos líderes de opinión y a esperar quién políticamente toma esto, el toro por los cuernos y se le mete a la única que vi que leyó inmediatamente el tema y se le metió duro, pero ahí quedó la cosa ahí como en el aire, fue Andrea Álvarez, que rápidamente se movió, emocionó, recogió las firmas y organizó esta comisión de investigación para este tema. Que esa comisión de investigación creo que es necesaria porque la gente critica, es que ya todo está en la fiscalía, ¿qué va a hacer esa comisión? No, es que una cosa es la parte legal de la fiscalía y No, se otra es hace el mucho, trasfondo político que hay detrás de todo esto. se hace muchísimo Un ahí. fondo político donde está correlacionado el tema del Banco Popular, el querer tomar el control del sistema cooperativo, donde ya salen a la luz figuras como Freddy González, el mismo Jorge Eduardo del PUS, el presidente del Banco Popular, eh, Sánchez. eh, donde entonces, bueno, el tema del Partido Nuevo del presidente, la campaña política, cómo se va a financiar, porque la gente tiene que entender que hoy por hoy ese Partido Nuevo no es sujeto de crédito de nadie. No le van a dar ni un solo centavo los bancos que financian campañas políticas. ¿De dónde va a salir la plata? Eh, ¿Es el sistema cooperativo damnificado de todo esto? sí, porque tiene un problema, el sistema cooperativo como tal tiene un problema ahorita en las variables seguridad y confianza y credibilidad por el tema Cope Servidores. Entonces, el tema Cope Servidores ha sido utilizado políticamente por el gobierno porque el salvataje del Banco Popular está condicionado a algunas cosas que no se han cumplido por parte del sistema cooperativo porque no se ha dejado que le tuerzan el brazo, contrario al solidarismo. Pero a eso no le queda otra porque tenía 70 millones de dólares ahí en juego, ¿verdad? En la quiebra de Cope Servidores. Entonces hay una guerrita ahí importante, pero en términos generales hay una desconfianza en el sistema financiero porque lo de Cope Servidores y de CIFIN fue muy seguido. Y en esa lógica, digamos, las más afectadas hoy podrían ser las cooperativas de crédito ahorro, porque el consumidor empieza a creer de que de aquí es más seguro tener la plata en un banco estatal, ni siquiera privado, ¿verdad? Entonces, pero eso es un tema que a nivel de marketing y comunicación, cada cooperativa tendrá que trabajarlo. Pero hay todo un trasfondo político detrás de todo esto. Entonces, este caso de Barrenador tiene un trasfondo político y donde también está muy en juego la agenda del gobierno con respecto a la caja, de la salida de Álvaro Ramos, todos los cambios que se han dado de junta directiva, porque los acusan, los regresan, se pelean, los ponen, cambios de gerentes que no son afines al oficialismo. O sea, hay una serie de cosas que no tienen nada que ver, tienen que ver para darle racional, digamos, a las autoridades que están investigando, pero no es lo que legalmente hablando va a ser el delito. Pero ese trasfondo político es lo que le puede generar un costo político, más allá de lo que pase como condena, porque para que haya un costo político real, en el otro caso tiene que haber condena, tiene que haber un poquito más de show, inclusive, como el cementazo, acordate, que hubo hasta cárcel para algunos miembros del comité de crédito del banco, como medida cautelar. Entonces esa comisión es necesaria, creo que es la llamada a poner en el ojo público todo este trasfondo político y todo este juego de chapas que se ha dado detrás, porque hay una intencionalidad clara de debilitar a la caja y de entrar a un modelo de tercerización de servicios.
Eso es realmente lo que está en juego, como lo que está pasando en el sistema de educación, donde de ahí yo creo que aquí el objetivo es llevarnos a implementar el sistema vouchers. Que es el momento que está tan debilitada la educación pública gratuita que hay mucha gente que no le da para llevarlo al privado, pero entonces se crea este intermedio, que son los colegios subvencionados, que se llaman semiprivados, donde entonces vos como padre de familia pones una cantidad y el gobierno vía voucher te pone la otra y eso se le paga de mensualidad al colegio. No llega a ser el colegio privado, 5% de la población que estudia ahí, los que conocemos, caros, ahí vas a ver colegiaturas hasta de $1,000 por mes, impagable para una pareja de clase media que ambos trabajen. Es como el fenómeno de los seguros. O sea, el éxito de MediSmart, metropolitano, es que hay un segmento de la población que ya no está dispuesto a la lista espera la caja, Pero no tiene para ir al otro más grande. pero no tiene para ir a Pan American o a Blue Cross o alguno de estos. Entonces, ese rango intermedio es donde se afilia y es un volumen brutal. Por eso el sistema del hospital metropolitano ha sido exponencialmente, porque encontró un nicho, un segmento de mercado súper atractivo. En educación están tratando de crear artificialmente esa situación, donde ya vos como apoderado, como padre de familia, no estás dispuesto y estás consciente que si lo mantenés en la escuela a la vuelta a tu casa, el chiquito sale sin saber leer y escribir. No estás dispuesto a eso y haces un esfuerzo junto con tu esposa, ambos trabajan para llevarlo a otro por allá y ya pagando buceta y todo lo que eso implica. Y lo que haces es entonces es incrementar tu gasto hogar en el rubro de educación, como lo has incrementado en el rubro de salud. Y entonces esto en lo que vas a caer es que un hogar clase media, por ponerle un nombre, quintil 3, 60-70% de su presupuesto se va a gastar entre lo que se gaste vivienda, sea que alquiler o hipoteca, educación y salud. Y el resto, repártalo. Entonces ya empezamos en un problema porque están apretado ocio y entretenimiento, olvídate, ¿verdad? Iván, hay una pregunta con eso que estás diciendo de modelo de salud, de educación y en general estas transformaciones. Los modelos que estás poniendo sobre la mesa per se no son malos. El tema es que llama mucho al morbo la forma en la que todo junto, todo el paquete junto, no solo cada tema por separado, se está viendo y la manera en que se está tal vez forzando a encaminar por esa ruta, me parece. Lo que pasa es que el estilo del presidente no es consensuado, es a golpe, ¿verdad? Este tipo de transformaciones requiere acuerdos nacionales. Exacto. Igual en el modelo productivo, o sea, el presidente no cree en el agro. Yo hasta lo digo en un discurso, es hora que dejemos de exportar postres. O sea, él no cree en el agro, él cree en una economía de servicios y de lo que yo llamo maquila sofisticada. Toda esta carajada de dispositivos médicos, microchips, eso es maquila, simplemente sofisticada. Mayor valor agregado que la maquila de ropa que se la llevaron toda para Honduras o Guatemala. Pero es lo mismo, el día que no haya competitividad acá, esa maquila se va por su lado, punto. Da lo mismo si son dispositivos médicos, microchips, pantalones, calzones, lo que quieras. La lógica de la maquila es dónde pago el menor costo posible. Por eso lo que sostiene eso es el modelo zona franca, porque al exonerar de impuestos amortigua el golpe de los costos de energía y otros que hay en este país. Y si eso le sumas, que es un país con un recurso humano muy bueno, por lo tanto hay disponibilidad de mano de obra especializada y un país seguro para vivir, por lo tanto todavía por lo tanto, los expatriados o los que vengan de afuera de estas empresas que se instalan, como digo yo, la doña no le va a hacer una bronca en decirle dónde me trajiste, que aquí yo no vengo a vivir y el tipo no viene. Y esos problemas. Yo viví en Honduras, o sea, lo que es llevar un tipo a Honduras es negociación y que se traduce en un bono de seguridad, en que la empresa te paga seguridad, te paga guardaespaldas y un poquito termina imponiéndose que sos cabeza ratón y no cuela león y al final uno tranza. Pero no es tan así como que alguien te dice que mañana me vengo a vivir acá cuando está matando gente todos los días. Es un tema muy delicado que no están dimensionando. Se quiere cambiar el modelo, el modelo productivo y el agro que se vaya al carajo. Y la respuesta de Brunner, cuando le preguntaron que si el tipo de cambio no estaba matando al sistema productivo, que es bueno y que se dediquen a otra cosa, como se Alfredo Bolio, las piñas de San Carlos, las fincas, pudiera convertirlas mañana en otra cosa. Entonces, yo creo que un presidente tiene derecho a pensar en un cambio de modelo. Sí, claro que sí, es el líder del país.
pero eso se logra vía un acuerdo nacional, vía un consenso. No existe ese consenso y ese diálogo en este momento. No existe. O sea, a ver, cuando nosotros cambiamos de modelo en los 80s y que empezamos a al modelo de hoy, que es agroexportador full y de zona franca, de atracción de inversión, eso llegó a un consenso en la clase política, y los famosos programas de ajuste estructural. No fue porque alguien por sus pelotas se le ocurrió y golpeó la mesa y dijo se cambia todo y vamos por aquí. Son procesos de negociación y de apertura paulatina. Cambiar un modelo de desarrollo de un país tiene que negociarse porque hay damnificados, hay daños colaterales, hay costos de oportunidad implícitos. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. Que entonces todo el enfrentamiento y todo el discurso presidencial contra la institucionalidad es porque en cierta forma él quiere vender la idea de que si no es como el presidente dice y el presidente manda, no se puede hacer, porque si llega a tener esa posición, ese cambio lo acelera, multiplicarlo por 10, el control total del asunto. Iván, nos quedan 4 minutos de programa. ¿Cuáles son los efectos de todo esto para la institucionalidad de la caja? Bueno, queda muy golpeada. Yo creo que no hemos medido el efecto real de esto porque no hay medidas cautelares todavía, no hay un pronunciamiento legal, ¿verdad? Entonces ahí estamos como en una nebulosa, pero creo que es un golpe duro, va a quedar descabezada la institución con el montón de cosas que hay que hacer, empezando por el Hospital de Cartago, que quedó en el aire esa cuestión, ¿verdad? Eh, Hay déficit de VAIS, creo que son como 300 el número de déficit, hay déficit de clínicas, hay que reconstruir hospitales o construirlos de cero de nuevo. Hay un problema grave de especialistas y cada vez van a migrar más al sistema privado, por donde están mejor pagados y en condiciones más estables, porque todos estos pleitos y toda esta dinámica lo que hace es que un profesional que sabe que en el mercado 10 y que es, aunque en la caja valga 8, hay un tema de amor a la institución y servir al país, etcétera, esto es como un repelente. Esto es como un repelente. Entonces, si hoy hay crisis de especialistas y se estima que son 4.000 el déficit, ya que a 5 años yo creo que ese número va a ser mucho mayor si no se le llega una solución a ese tema. Entonces es complicado porque es una institución que tiene problemas de oferta, porque no tiene los EVAIS que debe tener ni las clínicas que debe tener, entonces la demanda está superando la oferta. No tiene el recurso humano óptimo y necesario porque hay déficit de especialistas. Y está en análisis parálisis porque en términos de dirección, de cabeza, estamos en un pleito político. Entonces no pinta bien el panorama, ¿verdad? Iván, esto se tiene que resolver por la vía judicial, pero también en la vía política. ¿La Asamblea está haciendo algo, aparte de la comisión que se Es lo único que he visto porque estos controles políticos que hacen y todas estas cosas no calan ¿cómo se llama? Eso es entre nosotros, ¿verdad? Eso no cala la burbuja, están en la burbuja? en la burbuja, sí. Lo único que puede sacar de la burbuja porque tiene efectos mediáticos y por más que digan, siempre va a llegar gente que habla de más ahí o tira cosas. Esta comisión de investigación de partidos políticos la han criticado, pero desde que esa comisión desapareció, Chávez anda jugando solo, porque esa Sí. comisión lo mantenía en jaque permanente y salían cosas que ni siquiera estaban en las investigaciones. La famosa casa en Barrio Roosevelt, el famoso ucraniano, cuando fueron los de Madison y mostraron todos los cheques pagados por el fulano y por fulano y las fechas y las cosas. Ya, es una comisión que logra sacar a la luz temas, cosas que no son tan obvias y que empieza a servir de insumo a la fiscalía. La fiscalía le pone mucha atención a estas comisiones, entonces no es un show. Lo que pasa es que el estilo de ciertos personajes, pues sí, uno lo podría interpretar de que hay un poco de show, pero es el estilo de cada quien. No es que sea armada para eso. Pero sí, la Asamblea en este momento está debiendo en función de la articulación que tiene que tener para poder enfrentar estos casos. Así es, creo que hace falta el concepto de, no decir coalición, sino de frente de oposición. O sea, Trabajo en equipo. así si estamos en partidos diferentes, tal vez nos unamos para la elección, pero tenemos que trabajar en conjunto contra el oficialismo. Y mientras eso no pase, va a ser difícil porque son entonces acciones dispersas y que tienen Así poca es. fuerza, ¿verdad? Iván, Pero bueno.
Muchísimas gracias, Iván. Bueno, gracias a vos, Jonathan, y muchas gracias a todos. Pues será hasta la próxima, ¿verdad? Ya venimos con estudio, arrancamos la otra semana, así que a fin de mes estaremos publicando. Y a fin de mes lo esperamos entonces. Así es, venimos con alianza nueva, entonces va a estar bastante bueno. Así lo esperamos. Muchísimas gracias, Iván, y Muchas gracias a todos gracias. que han estado en sintonía en la FM, en plataformas digitales, en unos segundos, Red Democrática en YouTube. No se lo pierda para que lo pueda compartir y sigamos creciendo en opinión pública. Mañana, un nuevo episodio, Claudio Pisa, no se lo pierda.